Les saluda el ingeniero Juan Pablo Chacón. En este video vamos a definir la geometría global de la estructura. Vamos a trabajar para una estructura que tiene 7 pisos y 3 subsuelos. Lo primero que vamos a hacer en el programa es verificar la versión del programa que vamos a utilizar. Y esto lo hacemos en la pestaña Help, About the Tabs. Verificamos que se trata de la versión 16.0.3. Vamos a empezar definiendo un nuevo modelo. Aquí podemos predefinir el sistema de unidades en el que queremos trabajar. Voy a dejarlo por defecto, el sistema internacional métrico, y los códigos de diseño que luego los podemos cambiar también. La estructura tiene el número de ejes en dirección X 7, número de ejes en dirección Y 5, el espaciamiento típico entre los ejes. Podemos trabajar con unas distancias de 4 metros y luego lo vamos a editar. El número de pisos corresponde a un total de 10, de lo que luego vamos a distribuir lo que son subsuelos y lo que es la parte de la estructura. La altura típica entre pisos hacia arriba y hacia abajo vamos a dejar 3 metros. Vamos a editar el sistema de ejes. Pulsando en esta pestaña, editamos el sistema de ejes y aquí se despliega una nueva pantalla donde podemos trabajar la distribución de ejes a partir de ordenadas o a partir de espaciamientos. En este caso lo vamos a hacer a partir de espaciamientos y vamos a editar el sistema de ejes. Tenemos el eje A, el eje A', tenemos el eje B, el eje C, el eje D, el eje E, el eje E', el eje E. De la misma manera, en la dirección Y tenemos la nomenclatura corresponde a lo que tenemos en el plano. El espaciamiento quiere decir la distancia que existe desde el eje A al siguiente, desde el eje A' al siguiente. Entonces, en el eje A tenemos una distancia de 3 metros hacia el eje A', y desde A' al eje B hay una distancia de 2, y luego tenemos 4 metros. Luego la distancia desde el eje D al eje E' es una distancia de 2 metros y luego una distancia de 3. Se verifica que se trata de una estructura con una simetría en planta. En la dirección X, en la dirección Y tenemos la distribución de ejes de 4 metros y la distancia desde el eje 4 al 5 corresponde a una distancia de 3 metros. Este número que está aquí corresponde al tamaño de la burbuja del texto, y como se lo puede apreciar aquí en planta, tiene un texto demasiado grande en contraste con el tamaño del dibujo. Lo vamos a cambiar a unos 750 milímetros. Pulsamos OK sin soltar el mouse y verificamos que se actualiza. OK. Y aquí tienen una gama distinta de opciones para ustedes predefinir desde el inicio el sistema estructural con el que quieren empezar. Inicialmente vamos a empezar solo con el sistema de ejes. Y aquí tienen la geometría a partir de ejes de lo que va a ser nuestra estructura. Podemos empezar retirando, por ejemplo, esta pestaña del menú, que es una especie de menú de acceso directo, para luego definir las opciones que yo he ido modificando en mi proyecto, como las secciones, propiedades, geometría global, cargas. Pero esto me servirá una vez que yo haya definido todo. Por ahora lo voy a cerrar, y una vez que ustedes lo quieran abrir nuevamente, se van a opciones y muestran Show Model Explorer y van a verificar que nuevamente tienen esta pantallita. Por ahora, como repito, vamos a dejar la pantalla solo con las dos ventanas principales, de que es una vista en planta y una vista en 3D. Otra de las cosas que podemos hacer es cambiar el color de la pantalla. Para esto nos vamos a opciones, Graphic Colors, Display, y aquí podemos modificar, por ejemplo, la escena a una escena de color negro,
que se aprecia un poquito mejor en la pantalla. A continuación verificamos el sistema de unidades, nos vamos a la parte inferior derecha y sin pulsar, sin dar clic, verificamos el sistema de unidades en el que estamos. Vamos a dar clic aquí, vamos a la parte de Consistent Units y vamos a dejar que el sistema de medida, de medición de longitud sea en metros. Vamos a trabajar con las unidades de fuerza en toneladas y de temperatura grados centígrados. A continuación vamos a definir las propiedades de los materiales que vamos a utilizar. Vamos a modificar este hormigón de 4000 PSI. Vamos a hacer que este hormigón sea nuestro hormigón de 280 o 240. Vamos a trabajar con 240 kilogramos por cada centímetro cuadrado. La densidad del hormigón es 2.4. El módulo de elasticidad 135.000, que es el que vamos a usar en clase. SQR, que significa raíz cuadrada de 240. Verificamos las propiedades del material, que es el esfuerzo a compresión. Estamos hablando del esfuerzo a compresión del hormigón de 2400 toneladas por metro cuadrado. Y no cambiamos ninguna otra propiedad. Vamos a adherir una nueva propiedad de material. Verificamos en Estados Unidos. Vamos a verificar el acero de refuerzo, rebar. El acero comercial que tenemos a nivel de mercado es el ASTM 706 grados 60. Lo ingresamos, verificamos el nombre, FY 4200 kilogramos por cada centímetro cuadrado. Redondeamos el peso a 7.85. Verificamos las propiedades. Vamos a hablar de redondear aquí a 4200, como estamos en toneladas serían 42.000 toneladas por metro cuadrado. Ok. También podemos definir las secciones. Para esto nos vamos a definir Section Properties, Frame Section. Aquí tenemos unas secciones que vienen predispuestas en el programa, las cuales voy a borrarlas porque es mejor tener las secciones con las que vamos a trabajar. Aquí tienen una gama de secciones que podrían utilizar, pero yo prefiero trabajar únicamente con las secciones que voy a usar en el dibujo, así que voy a borrarlas. Voy a utilizar este borrado múltiple, selecciono todo, borro, nuevamente selecciono todo, borro. Y me dice que debo dejar por lo menos una sección para poder hacer el dibujo. Empezamos, vamos a adherir una nueva propiedad, una propiedad de concreto. Podemos escoger a partir de este menú o directo en las secciones que aparecen acá. La sección de hormigón, y vamos a empezar definiendo primeramente las secciones vigas. De acuerdo al prediseño que tenemos una viga de 25 por 40, 25 por 40 en hormigón de 240. Cambiamos las unidades aquí, 40, 0.25. Vamos a modificar el tipo de refuerzo de esta sección. Corresponde a una sección tipo viga únicamente, que va a usar un acero de refuerzo de 4200 y vamos a utilizar el recubrimiento de 004 aproximadamente. Son unos 4 centímetros de recubrimiento. Este recubrimiento es al centroide de la varilla. Ok, vamos a utilizar unos modificadores de inercia agrietada de acuerdo al requerimiento de la normativa vigente. 0.5 para vigas, y con esta sección podemos borrar la que quedó definida antes, ¿no? Podemos seguir utilizando nuestras secciones de hormigón.
Voy a crear una copia a partir de esta, recordando que ya hice ciertos ajustes en la anterior y nada más me quedaría solo colocar las nuevas dimensiones. Vamos a definir una viga de 25 por 45. Podemos escoger también el color de la sección. Esta que tenga un color, de pronto este verde. Cambiamos la sección y lo demás está predefinido. La sección anterior no recuerdo el color, cambiemos un color un poquito mejor, le voy a dejar con esto. Hago otra copia, copio property. También tengo una viga de 30 por 50. Vamos a cambiar un poquito el color. Una viga de 30 por 55. Vamos a hacer una copia. Y una viga de 30 por 60. Vamos a definir de una vez las secciones de las columnas. Vamos a definir una nueva propiedad, sección de concreto. Vamos a definir las columnas. En este caso sería la columna de 30 por 30. Escojo un color. Mejor esta sección de color está bien. Coloco el tamaño de la sección, es 30 por 30. Voy a utilizar modificadores de agrietamiento de acuerdo a lo que se requiere en la norma, que es 0.8 para columnas. Vamos a definir el tipo de refuerzo que se va a colocar en las columnas, es acero de 4200. Este recubrimiento se refiere al recubrimiento libre de la varilla, es decir, el recubrimiento externo, que es 2.5 centímetros más 1 centímetro del estribo, estaríamos hablando de 0,035 para todas las columnas. La cantidad de acero que vamos a poner en la dirección 3 y en la dirección de la cara 2, de acuerdo a como se ve en este gráfico, tenemos que verificarlo en la hojita de cálculo que hemos planteado para hacer el prediseño. Tenemos una columna de 30 por 30, una cuantía del 1%, tamaño del estribo de 10 milímetros, una varilla de 12 milímetros. Se requiere 8 unidades, que a lo mejor corresponde a 3 por 3, a 3 por cada cara, y tendríamos las 8 unidades que se requieren acá, con un recubrimiento externo de 2.5 centímetros. Entonces vamos a colocar 3 varillas por cada cara, lo que me va a dar un total de 8 en varilla de 12 milímetros. Tamaño del estribo es de 10 milímetros. El espaciamiento del estribo, de acuerdo a lo que requiere en la norma, en la zona de confinamiento se debe verificar que sea el valor menor entre 100 milímetros y 6 veces el diámetro de la varilla, que es 7.2. Vamos a aproximar a un valor de 0,075 y el número de ramales correspondiente depende de la cantidad de estribos que ponga la sección. Por ejemplo, vamos a colocar un estribo externo que garantizaría por lo menos 2 ramales, y si colocamos un estribo intermedio hablaríamos de 3 ramales en cada dirección, que es lo que vamos a colocar, y luego hay que verificarlo en la etapa de diseño. 3 y 3. Voy a hacer una copia de esta sección, que es la columna de 40 por 40. Escojo el color de la sección, este color azul,
0.4, 0.4, modifico la distribución de acero. Con la ayuda de mi hojita de cálculo voy a utilizar para 40 por 40, se requieren 16 centímetros cuadrados, a lo mejor en diámetro de 14, se requieren 11 unidades, para lo que puedo poner es 4, 4 cada cara y tendríamos 12. 4 varillas en cada dirección, lo que me daría un total de 12 en varilla de 14. El ETABS tiene la opción de que se puede utilizar varilla longitudinal en las caras y poner un tamaño diferente únicamente en las esquinas. La varilla de confinamiento es de 10, verificamos el espaciamiento, está en 10 centímetros, 8.4, mantenemos de 0.75 a 3 ramales. Ok. Hacemos una copia, vamos a definir la columna de 50 por 50. Escogemos un color, puede ser este color rojo. Verificamos el tamaño del refuerzo, nuestra hojita de cálculo. Un 14 milímetros, a lo mejor con 16 requiero 13 unidades, esto a lo mejor es 5, 5. Vamos a utilizar varilla de 16. Por cada cara, tamaño del estribo 10 milímetros. Si verificamos el espaciamiento, está más cerca de 10, aproximadamente 10 centímetros, 0.1, y mantenemos la configuración a 3 ramales. Lo que quiere decir es que vamos a poner un estribo externo y un estribo intermedio. Hacemos una copia de esta sección y vamos a hacer la columna de 55 por 55. Cogemos un color, colocamos las unidades, se verifica la cantidad de acero que se requiere, verificando la cuantía mínima de acero en columnas. Si mantenemos el diámetro de 16, estamos justito, ¿no? Y mantenemos esta misma configuración. Ok. A continuación vamos a definir la sección de la placa de la losa. Vamos a definir Section Properties, Slab Section. Vamos a modificar una losa que ya existe. Modificamos las propiedades. Vamos a colocar la losa. Verificamos la altura equivalente en la hojita de cálculo que hemos predefinido. Tenemos una altura equivalente en inercia de 18,06 centímetros, que es la que colocamos. Vamos a utilizar la propiedad de Shelting. Vamos a modificar un poco la flexión de la losa principal para que la carga se reparta más hacia las vigas. Voy a bajarle más o menos un 20% para que la losa, como trabaja como una propiedad de tipo shell, no absorba todo el esfuerzo, sino que absorba solamente un 20% y el resto lo reparta hacia las vigas. Siempre se debe agrietar cuando ustedes utilizan el modelo con un elemento tipo shell. Ok. Conforme a lo explicado en clase, ustedes no solamente deben cumplir con la altura equivalente en inercia, sino verificar que la placa contribuya con el peso exacto y la masa que representa el peso de la estructura, y en este caso el peso de la losa. En función de esto, como es la masa más representativa, el sismo va a influir
de acuerdo a los cálculos de la masa. Para este caso, la altura equivalente en peso se ha obtenido una altura equivalente de 12.2. En programas como el SAP existe la opción de poner las dos alturas, la altura equivalente en inercia y la altura equivalente en peso. La altura equivalente en inercia va en la opción bending en el SAP y la altura equivalente en peso va en la opción membrana. Acá planteamos una alternativa que sería corregir el peso en proporción de estos dos, tomando en cuenta que vamos a trabajar como altura total de la placa 1806, pero vamos a utilizar un factor de corrección en peso definiendo un material ficticio. Vamos a definir un material ficticio. Para esto nos valemos de una propiedad del hormigón que existe, hacemos una copia. Vamos a poner F'C de 240 kilogramos por cada centímetro cuadrado, pero este es un hormigón modificado. Lo único que vamos a alterar es con este factor de 0,6755 que modifique el peso específico del material, de tal manera que cuando utilice la altura de 1806 en realidad nos va a tomar en cuenta una masa como una placa equivalente en peso de 12.20 por el factor de corrección que correlaciona las dos alturas. En la losa generalmente, como se suele hacer de distintos tipos de losa, generalmente suelo poner el nombre de la altura equivalente en inercia, y aquí básicamente tendríamos que utilizar el hormigón modificado para que esta placa tenga la inercia equivalente a lo que es una placa nervada, que es la que estamos utilizando, y también sea equivalente en peso para que nos calcule bien la masa. Vamos a proceder al dibujo ya de la estructura. Para esto vamos a utilizar una de las opciones que tiene el ETABS, que nos permite hacerlo de forma rápida, que es esta opcioncita que ustedes pueden ver en la parte inferior derecha, que es One Story All Stories, la opción de Similar Stories. Hemos planteado que la estructura tiene 7 pisos y los 3 primeros subsuelos sean como un piso tipo, y que del piso 1 al piso 4 sea otro piso tipo que comparten un mismo tipo de elementos estructurales tanto en vigas como en columnas, y que el del piso 5 al piso 7 sean otro piso tipo. Para definir piso tipo vamos a irnos a la pestaña Edit Stories and Grid System. Vamos a irnos a la parte donde dice Modify Show Story Data y vamos a definir, por ejemplo, aquí podríamos colocar el nombre de los pisos: subsuelo 3, subsuelo 2, subsuelo 1, planta baja o piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, piso 5, piso 6 y piso 7. Aquí pueden igual ustedes cambiar las alturas si es que tuviesen alturas diferentes de entre piso. Vamos a definir los pisos tipo. Por ejemplo, para mí el piso tipo va a ser el subsuelo 3. Le voy a poner yes, que es un piso tipo. Va a ser planta baja, piso tipo, y el piso 5 como piso tipo. El resto, que van a copiarse en función del resto, tendría que tener la opción no. Y acá vamos a definir, por ejemplo, a qué piso tipo se parecen. Por ejemplo, el subsuelo 2 se parecerá al subsuelo 3, al igual que el subsuelo 1. El piso 2 vamos a dejarlo igual que planta baja, al igual que el piso 3 y el piso 4. El piso 6 se parecerán al piso 5. Y listo, hemos definido piso tipo. Con la opción Similar Stories vamos a ubicarnos en una planta
esta vista que se activa acá en la pantalla, que se ve con color azul. Cada vez que ustedes activen una pantalla se ve cómo se activa. Vamos a irnos al nivel del piso del subsuelo 3, en el nivel a 3 metros, para empezar a dibujar los elementos columna. Cuando ustedes se desplazan con estas flechitas, generalmente en las versiones anteriores solía desplazarse y mostrarles en el nivel del esquema 3D en qué nivel están. Esa opción solamente está desactivada, la podemos activar aquí, Show Bounding Place. Ustedes, una vez que se desplacen, pueden ver en qué nivel se encuentran. Vamos al nivel del piso del subsuelo 3 en el nivel a 3 metros. Vamos a dibujar los elementos columna, repito, con la opción similar Stories para que se dibujen en todos los pisos tipo. Para dibujar las columnas vamos a empezar con esta herramienta rápida que me va a permitir dibujar las columnas en planta. Escojo la sección de las columnas centrales, que son las columnas de 55 por 55, y las ubico, y ustedes ven que acá empiezan a dibujarse, tratando de un poco de cuidado de que se anclen, ¿no? Más o menos es muy similar al AutoCAD. Inicialmente para el subsuelo voy a trabajar con todo el área, y a partir de la planta baja voy a tomar la geometría que se plantea en el plano del curso. Para las de borde trabajamos con unas columnas de 40 por 40. Tanto borde como esquina. Aquí, por efectos del quebradito que se tiene, una especie de quebrado arquitectónico, un volado que se tiene acá, vamos a colocar una columna ahí que se va a prolongar en el resto de pisos. Por ejemplo, aquí no le ubiqué bien la columna, pueden poner Control Z y volverla a ubicar. Perfecto. Vamos a dibujar las secciones vigas con la herramienta rápida Quick Draw Beams. Ubicamos las vigas centrales, que son las vigas de 30 por 55 para la parte de los subsuelos. Por 55, y lo dibujamos en la parte central únicamente barriendo el mouse, como se aprecia en pantalla. Y también vamos a colocar la viga de borde, que en este caso es una viga de 25 por 40. Como habíamos predefinido, generalmente las secciones las ubicamos un color. Si queremos ver los colores de las secciones, abrimos esta pestaña del visto y colocamos Section Properties o View by Colors of de la Section Properties, o sea, ver por los colores de las secciones que definí. Y también en la pantalla en 3D activamos la misma opción y le pongo ver las secciones que definí. Además de eso, puedo darle un espesor a las secciones para que se vea el esquema en 3D con un grosor de la sección real, ¿no? Continuamos. Vamos al siguiente nivel, que sería el de planta baja. Vamos a colocar nuevamente las columnas que corresponden a ese nivel, que son las de 50 por 50. Estas columnas están ubicadas aquí.
centrales serían estas 8 columnas, porque en la parte de aquí ya se tiene vacío estos niveles. Y también planteamos las columnas de borde, que para ese nivel son las columnas de 40 por 40. Ok, vamos a colocar las vigas. Utilizamos la herramienta rápida para definir vigas. Estas herramientas rápidas únicamente funcionan siempre y cuando ustedes tengan activado el sistema de ejes. Vamos a colocar para este nivel la viga central, corresponde a una viga de 30 por 60. Y la viga de borde es una viguita de 25 por 45. Listo, continuamos al siguiente nivel. Sería el piso tipo 5, y repetimos la operación con las secciones que tenemos. Aquí tenemos ya completada con las secciones correspondientes que ustedes tienen en los documentos entregados del curso. Completa la estructura. Vamos a definir la parte de este volado que se ve en el plano. Entonces, para esto vamos a definir lo que se conoce como unos ejes auxiliares, o vamos a agregar unos ejes adicionales. Para esto nos vamos a Edit Grid and System Grids, o también lo podemos hacer dando clic derecho en la pantalla, Add Modify Grids. Modificamos, Modify Show Grid System. Verificamos siempre trabajar por espaciamiento para hacerlo un poco más fácil, y deberíamos colocar, si ustedes revisan el plano, o insertar unos ejes para que me permitan hacer el volado en la dirección X, sería entre el eje B y C y entre el eje C y D. Entonces, entre B y C voy a insertar un eje, para lo que desde el eje C señalo toda esta parte, todas las celdas, y pulso control C, y desde D lo pego, control D. Esto hace que se me duplique el eje C que existía, de tal manera que yo lo puedo modificar y, por ejemplo, colocar que este es para la parte del eje que le voy a llamar B1, y la distancia que va a haber desde 4 a B1 ahora es 1.5, y desde B1 a C va a ser la diferencia para que me dé los 4 metros, que sería 2.5. Se mantiene, y lo propio vamos a hacer entre los ejes C y D. Desde D copio esto, lo pego en E', se duplican los ejes D, y aquí pongo siguiente eje 2 o el B2. La distancia aquí sería 2.5, 1.5 aquí, como es simétrico, y listo. Lo mismo aplicamos en la dirección Y. Aquí en cambio necesito insertar un eje entre 1 y 2 y entre 2 y 3. Entre 1 y 2 señalo esto, control C, lo pego más abajo, se me duplica el eje 2, con esto pongo B3. La distancia que debe haber desde el eje 1 al eje auxiliar que planteo para el volado sería 2.5, luego tendríamos 1.5, lo mismo planteamos desde 2 a 3, copiamos esto, control C, pegamos más abajo, eso hace que se duplique el eje 3,
Le voy a poner B sub 4. La distancia aquí desde 2 a ese eje auxiliar sería 2.5 y luego 1.5. Ok. Como ustedes ven, con esos ejes auxiliares que he predefinido, yo ya podría dibujar la parte del volado de la estructura. Para esto voy a definir una viga auxiliar, una nueva sección de concreto, que puede ser del mismo tamaño de los nervios de la losa enervada. Entonces hablaríamos de una viga de nervio de sección de 10 de base por 25 de alto, que es el tamaño de la losa. Escojo un color para la sección. A esta sección no necesito ponerle agrietamiento, porque el agrietamiento se utiliza únicamente para los elementos estructurales y este no es un elemento estructural. Es decir, que este elemento no está encargado de la disipación de la energía de la estructura, sino solamente las columnas y vigas que conforman los pórticos principales. En cuanto al refuerzo, un video que es 4200, tipo viga, recubrimiento, podemos usar el mínimo, que son 2.5 centímetros. Ok. Con esta sección y la herramienta rápida vamos a definir esta viga de 10 por 25. Igual con la opción similar Stories, un poco de cuidado, trazamos en los pisos similares. Como ustedes pueden apreciar, se ve en el dibujo. En este piso tipo, de igual manera, y completamos. Hace falta que también se completen las secciones de las vigas. Por ejemplo, acá tenemos en este piso, los pisos tipo 3, la viga central era una viga de 30 por 60. Habría que completar para que resista esta parte del volado principal de la estructura. El siguiente nivel tenemos esta viga que correspondía a una viga central del piso 5-7, que es la viga de 30 por 50. Completamos las secciones. Como ustedes pueden ver, la geometría de la estructura estaría casi completa. Vamos a definir inmediatamente las losas. Para esto me voy a los subsuelos. Voy a aprovechar la discretización que ya se tiene y voy a utilizar la opción All Stories. Voy a dibujar con esta herramienta rápida la losa de 18 que tengo en todos los pisos. Y luego voy a borrar las secciones que sobran. De esta manera. El color un poco de la losa está un poquito fuerte, podemos cambiarle un color un poco más claro, como este amarillo. Y nada más hacer un scroll en las pantallas, esto se actualiza. Pongo 3D para que se vea la vista completa y aquí una planta para que se vea la vista completa. Estoy en el subsuelo 3. Perfecto. Vamos a irnos al nivel de la base y aquí colocamos One Story para borrar esta parte. One Story, y borramos solo la parte de la base. Aquí parece que esta columna se ha desplazado un poco. Me parece que es todo este nivel. Bueno, vamos a ver las coordenadas para poderla desplazar.
en X está en 18 y en Y está en menos 0.1, entonces es justamente 0.1 lo que hay que moverle. Vamos a ir a la parte de la columna. Entonces trato de seleccionar el punto de la columna, me voy a Edit, Mover, y la dirección Y 0.1 y aplico. Bueno, en la base aprovecho de una vez para colocar restricciones, asigno restricciones de empotramiento, lo tenemos listo. No se olviden siempre utilizar la tecla escape para ponerse en modo selección y no en modo dibujo. Voy a ir al resto de pisos y voy a borrar ahora sí con la opción Similar Stories las porciones de piso que están de más. Es importante siempre que se trabaje con un elemento tipo shell discretizarlo. Entonces vamos a proceder a discretizar con la opción All Stories para que se hagan todos los pisos, tomando en cuenta las porciones de los elementos más pequeños, dividirlo más o menos 2 o 3 partes. En este caso voy a hacer coincidir con una porción de 50 centímetros, pero acá lo importante es mantener una proporción adecuada de elementos en lo posible cuadrados. Entonces voy a discretizarlo. Para esto nos vamos a Edit Shells, Dividir Shells. Lo voy a dividir en 3 partes, 3 por 3. Aplico. Se tiene esa sección. Por ejemplo, las de acá, sin cerrar la pantalla, puedo seguir aplicando. Por ejemplo, aquí a lo mejor, teniendo en cuenta que esto es 2.5, entonces sería 5 por 3. La sección de acá, que son similares, estos serían 4 por 3. Las secciones de aquí, estas serían 3 horizontal por 5. Aplicamos y así vamos a hacerlo con todo el mallado. El tema de la discretización es que todos los elementos deben quedar con adecuado mallado, garantizando la conexión entre todos estos. Como ustedes pueden ver, se tiene finalmente la discretización completa de todos los niveles de la edificación. Ahora vamos a hacer una verificación de lo que es la configuración del nudo. Para esto vamos a seleccionar únicamente los elementos frame y vamos a pedirle al programa que nos muestre en esta vista en planta, puede ser únicamente los elementos frame. Voy a colocar que se vea un espesor con un extrude. Hay que colocar la geometría primero vacía, aquí con el pórtico vacío, y nuevamente intentamos. Y aquí voy a utilizar una opcioncita que nos va a permitir verificar qué elementos están divididos y qué elementos tienen un nudo para que se conecte con otro. La hipótesis de estos programas de elementos finitos es que un elemento se conecta a otro únicamente por medio de los nudos. En este caso de acá, por ejemplo, si acá no tenemos ningún elemento que vaya a conectarse aquí, que sea otro elemento de tipo frame, viga o columna, entonces no es necesario dejar la división. Vamos a conectarlos. Estos pueden trabajar, de preferencia aquí sería con la opción, hacer un escape para volver a seleccionar con la opción Similar Stories. Seleccionamos esto, Edit,
Edit Frames, Join Frames. Y como ustedes ven, se elimina. Como trabajamos con los pisos tipo, en el resto de pisos también se conectaron. En este caso de acá, por ejemplo, los que podemos unir son estos. Y habría que crear nudos, por ejemplo aquí, en las partes donde deben conectarse estas viguetas, que serían a las vigas principales, en estos puntos. Para esto vamos a Edit Frames, Dividir Frames, y vamos a tomar la segunda opción que dice dividir los elementos en las intersecciones con otros elementos. Y aplicamos, de tal manera que se forman los nudos. Lo mismo vamos a realizar en el... Como ustedes pueden apreciar, todos los niveles tienen esta característica que garantizan que todos los elementos se conectan con los nudos. Para volver a ver todo nuevamente, vamos a quitar esta opcióncita y colocamos View Show All Objects. Nada más lo que nos está faltando es el muro en el subsuelo, así que vamos a ir para la parte de los subsuelos. Nuevamente con la opción Similar Stories de preferencia voy a quitar este extrude, que se lo puede hacer también con esta parte, digamos, de acceso rápido. Vamos a definir los muros de subsuelo, definir Section Properties, vamos a Wall Section, vamos a modificar esta sección, le voy a poner que es un muro, a lo mejor de unos 20 centímetros, pensando que es un muro anclado. Voy a tomar en cuenta color rojo. En este caso vamos a trabajar con Shelting. En cuanto a los agrietadores, la norma dice que siempre y cuando se tenga en cuenta para un muro estructural. Este muro de subsuelo no es un elemento estructural como tal, sino más bien es un elemento de contención que inicialmente sirve, antes de que esté la estructura, como muro de contención para aguantar los empujes del suelo, y una vez que la estructura esté puesta, este muro pierde esa función y ahora se convierte más bien en una especie de muro de confinamiento. Por esta razón no lo vamos a agrietar acá, únicamente se agrieta los muros de corte. Cambiemos el espesor, 0.20. Ok, vamos a definir el muro con esta opción rápida, nuevamente Quick Draws Walls, muro de 20, y recorremos todo el perímetro de forma rápida. Aquí aparentemente no se ha dibujado una columna. Podemos dar un escape y revisar. Estamos en el nivel del subsuelo. Acá se la ve a la columna, en este nivel no se la aprecia. Únicamente en este piso, entonces vamos a poner One Story y esta es la columna de 30 por 30. Perdón, de 40 por 40. Verifiquemos todos los niveles. Esta sección está un poco mal ubicada, podemos borrarla y volverla a ubicar.
y en el resto de pisos estamos bien. Perfecto. Al igual que la losa, los elementos tipo muros también deben ser discretizados. Vamos a tomar aquí con la opción Similar Stories. Vamos a seleccionar los muros y los puntos de la malla que ya está discretizada de la losa. Y vamos a aprovecharnos de esos puntos para también discretizar a la vez el tema de los muros. Para esto nos vamos a Edit Shells, Dividir Shells. Vamos a usar la opción que dice aquí dividir con la intersección visible con otros elementos o nudos, sería la segunda opción. Y aplicamos. Como ustedes pueden ver, la discretización es mucho más automática, mucho más rápida. Y lo tenemos listo la parte de los muros. Finalmente, lo que vamos a realizar es, para terminar esta etapa de la geometría, es hacer un chequeo de la geometría de la parte del diseño para ver si los puntos están adecuadamente conectados y si no hay un desfase de un elemento respecto a otro o una superposición de un elemento que esté encima de otro. Para esto vamos a Analyze, Check Model, vamos a seleccionar todos y vamos a mandar a correr. Se puede apreciar finalmente que no existe o no se generaron errores. En el caso de que se generen errores, aquí ustedes tienen que verificar la coordenada y el error que les muestra. Esto ha sido todo en esta parte del video que hemos definido la geometría. Muchas gracias por su atención.